bon dia a tothom y moltes gràcies por estar aquí en la apertura y en el evento de la sexta edición del Open Summit, ¿no? Que para nosotros es una gran oportunidad, una más, de estar conectados con todo el ecosistema emprendedor, como venimos haciendo desde hace muchos años, y cuya última, digamos, apuesta clara del BBVA es la creación de la unidad de BBVA Spark, ¿no? Pues hace 12 meses, para acompañar y ayudar a todas esas empresas que hoy estáis aquí, ¿no? en el crecimiento y a lo largo de toda vuestra vida, con gestores especializados en lo que es vuestra problemática y, como decía Susana, que hablan vuestro propio lenguaje, ¿no? Decía Susana que este lugar es espectacular, es lo mismo que he pensado yo cuando he llegado. Es espectacular por fuera, pero por dentro es 3 veces más espectacular. Decía Susana que ella era de Valencia, yo soy de Bilbao y vengo muy a menudo a Barcelona y me parece una gran ciudad, ¿no? Y me parece también una gran elección que hoy esta sexta edición del Open Summit lo hagamos aquí en Barcelona, ¿no? Más allá de por el sitio en el que estamos, más allá de por ser una gran ciudad, sobre todo porque concentra mucho del talento y de la inversión alrededor del mundo de startups que está ocurriendo, que ha ocurrido en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Las ventajas de Cataluña y de Barcelona pues son muchas, ¿no? Tienen que ver con el talento, tienen que ver pues con toda, digamos, la calidad a nivel educativo que hay en universidades, en posgrados. Tiene que ver, oye, con el clima y con la ciudad, que es espectacular, y eso hace que también en términos de elecciones, cuando tiene que ver con la elección personal, la elección vital, pues lógicamente Barcelona esté siempre en la parte de arriba a la hora de ser elegida. Y creo que tiene que ver también con la propia cultura del territorio en lo que tiene que ver con la creación de empresas, con la creación de ideas, con el emprendimiento, con arriesgar y con innovar, ¿no? Que eso al final es parte de lo que ha sido y es Cataluña y Barcelona desde hace muchos años, ¿no? Y creo que eso al final es parte de la evolución en un tipo de empresa que es distinta a la que podía ser hace 100 años, a la que podía ser 50 años, pero que en el fondo responde a la misma inquietud, a las mismas ganas de arriesgar, al talento, al trabajo, al esfuerzo y al competir contra otros, ¿no? Por ganarse al cliente. Y lo que ha cambiado radicalmente pues tiene que ver con la tecnología, ¿no? Al final lo que ha cambiado radicalmente es la opción que hoy tienes, ¿no? De en muy poco tiempo impactar a un mercado muy grande. Las oportunidades que hoy tienes gracias a la tecnología y apalancándote en la tecnología de poder cambiar tu propuesta de valor en muy poco tiempo, y eso hace, por tanto, que las posibilidades de escalar sean mucho mayores que las que podían existir hace 50 o 100 años, ¿no? Pero creo que eso es, digamos, lo más anecdótico de todo en lo que tiene que ver con crear una empresa, ¿no? Yo ayer estuve reunido con un cliente que llamaríamos empresario, ¿no? Canario, ¿no? Y digo que llamaríamos empresario porque tenía más de 70 años. Si tuviera 30 le llamaríamos emprendedor, ¿no? Claro, bueno, hablé poco, escuché mucho, lo cual era bastante lógico porque el tío sabía 1000 veces más que yo. Y él constantemente, contando toda su trayectoria, una persona que no había ido a la universidad, ¿no? Y que había pues montado empresas desde los 18 años, tenía más de 70 y le había ido muy bien, que entiendo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Tener éxito. Y entonces esta persona, constantemente en su conversación y hablando un poco de toda su trayectoria y de las distintas empresas en los distintos sectores que había ido montando, solo hablaba de el cliente, que el cliente te elija, que el cliente esté satisfecho, que al cliente le demos buen servicio, que el cliente te vuelva a elegir, que el cliente... Entonces, una conversación que pudo durar hora y media, la palabra cliente la pronunció cerca de 200.000 veces, ¿no? Y en el fondo pues es de sentido común, ¿no? Al final, oye, hay una serie de clientes que, como decía antes, la tecnología hoy nos posibilita llegar a mercados y, por tanto, llegar a potenciales clientes pues mucho más de lo que podía ser hace 20 años, hace 10 años o hace 30 años, pero en el fondo, todo es lo mismo. Es convencer, enamorar a ese cliente que te elija a ti y que no elija a otro.
que siga eligiéndote a ti y que no te cambie por otro, ¿no? Y esa constante innovación que hoy, en términos de plazo de tiempo, quizás sea mucho más rápida que antes, también ha existido a lo largo de la historia, también estaba presente en la conversación con este empresario canario, y si no hubiese sido capaz de seguir enamorando en el tiempo a un cliente que lógicamente en el tiempo iba cambiando, iba siendo más exigente, sus gustos cambiaban, si no hubiese sido capaz, no habría tenido éxito durante todos esos años, ¿no? En BBVA vivimos desde hace como 10 años, ¿no? Arrancamos y lideramos el proceso de transformación de una industria que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, que es la industria financiera, ¿no? Y como suele ocurrir con los cambios, pues hasta que no te paras 5 minutos a pensar, no eres consciente de lo mucho que ha cambiado, ¿no? Y crees que no, hace 10 años lo que era la banca y lo que es hoy pues no se parece en nada, ¿no? Y en esa transformación pues yo más o menos aparecí en el año 2017 a llevar desarrollo de negocio en Madrid, o sea que realmente el app ya existía, todo estaba montado, tal, y tomé probablemente la decisión más difícil y de la que más orgulloso estoy en términos de management, que fue no hacer nada, ¿no? Porque todo funciona muy bien, ¿no? Básicamente, nuestro gran enemigo suele ser el ego de pensar que tú puedes mejorar lo del anterior y tal, y esto pues tiene siempre un riesgo potencialmente alto si las cosas funcionan muy bien, ¿no? Entonces, en ese, digamos, discurrir, pues nosotros tuvimos siempre como única palanca el cliente. La conveniencia del cliente, la experiencia del cliente, que el cliente sea más feliz, que el cliente le facilitemos la vida, que para el cliente seamos útiles, ¿no? Que ya sé que son las típicas palabras que no son muy fashion y no aparecen en LinkedIn y tal, pero el cliente te elige si eres útil. Y el concepto de utilidad de cada cliente, pues evidentemente como seres humanos es un concepto personal y por tanto algo distinto, pero tenemos que serle útiles a los clientes. Y eso era lo que fue nuestro único driver en lo que fue la transformación del banco, que nos posibilitó, oye, tener la mejor app del mundo, bancaria, multiplicar por N veces pues, las interconexiones que tenemos con los clientes, que los clientes empezaran a ver esa utilidad de la transformación del banco en términos de consulta de sus posiciones, después en términos transaccionales, después en términos de venta y de contratación y después en términos de asesoramiento. Y como esto va todo tan rápido, cuando tú vas el primero, transformas y vas por delante de los demás te igualan, no sé decir si es en 2 meses, en 3 meses o en 6 meses, pero te van igualando. Y entonces entramos en ese famoso concepto que esto está comoditizado. Y más allá de que sea un concepto, digamos, muy manido, muy usado y tal, es la realidad. Comoditizado, la traducción es que el cliente no le da valor, básicamente. No le da valor porque eso lo tiene todo el mundo. Eso no te hace diferente, eso no me aporta valor, eso no me hace que tú seas útil para mí. Entonces, esa es la carrera en la que vivimos todos, seguir reinventándonos para que el cliente nos perciba como algo útil, como algo que aporta un valor. Y eso hoy, en el mundo de esa transformación bancaria, claramente está ya en el asesoramiento. El resto de las etapas ya están concluidas, ya no tienen valor, ya están comoditizadas, ¿no? Básicamente hablo lo mismo que habló el emprendedor canario de 70 años ayer, ¿no? He hablado sobre el cliente y sobre esa obsesión que tenemos que tener todos por sorprender al cliente para que el cliente nos elija a nosotros y no elija a nuestros competidores. Me imagino que de muchas de estas cosas hablaréis hoy en los distintos paneles y con los distintos ponentes que hay en esta jornada de la 6ª edición del Open Summit. Oye, por mi parte, repito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por trabajar con nosotros, que os sirva, digamos, esta jornada para estar conectados entre vosotros y con nosotros. Y nada, doy paso al primer panel de la jornada de la 6ª edición del Open Summit. Gracias.